Y aquí tenemos una carga. Bueno, la carga en su alrededor genera un campo eléctrico, como lo ven ustedes ahí, ¿no? Si no existiera este plano, la línea de campo simplemente fueran rectas, ¿no? Como es cara positiva, irían saliendo. Pero ¿qué es lo que pasa con cuando esta cara se encuentra frente a un plano conductor? Como el plano conductor tiene electrones, electrones libres, los electrones libres se empiezan a redistribuirse. Y de hecho, al redistribuirse, a pesar de que está conectado a Tierra, ¿no? Se redistribuyen las caras y cambia su campo eléctrico. ¿Quiénes fueron los que provocaron esa redistribución de las cargas eléctricas? Fue justamente el campo de esta carga Q. Y en consecuencia vamos a tener el campo debido a esta carga Q y ahora debido a la redistribución de las cargas en el material conductor. Entonces, para poder el campo generado por esta placa, hay que encontrar la densidad de carga superficial debido a la redistribución de las cargas, lo cual es muy complicado, encontrar esa densidad de carga superficial. Lo más práctico es utilizar esto, que se llama método de imagen, de tal manera que cumpla con las condiciones de frontera. Entonces, cuando tenemos un plano, una cara frente a un plano, simplemente se induce una carga de imagen en sentido opuesto, de tal manera que el potencial en el plano conductor sea cero. De hecho, que esta carga de imagen tiene que ser de sentido contrario a la carga puntual Q, es decir, sería menos Q, y tiene que encontrarse a la misma distancia, ¿no? Si la cara Q se encuentra a una distancia D, la cara imagen se encuentra a una distancia también D, pero al otro lado del plano. De esa manera, si ustedes toman cualquier punto del plano, con el potencial escalar es una magnitud escalar, el potencial le va a dar cero en cualquier punto del plano y cumple con las condiciones de frontera, porque como el plano está conectado a Tierra, su potencial es cero. ¿Ya? Entonces, de esa manera, no es que, no es que digamos, eh, esa carga no es que te presente, sino por eso es una carga virtual, una carga de imagen, por eso el método se llama así, método de imágenes. Esa carga de imagen representa a la redistribución de las cargas que se dan en el plano, pero de tal manera que cumplan las condiciones de frontera. Y la condición de frontera que se tiene que cumplir es que en el plano el potencial sea cero. Y esto lo cumple. Entonces tenemos aquí la carga imagen menos Q. Y ahora sí ya nos olvidamos de la carga distribuida en el plano y solamente trabajamos con estas dos cargas. Queremos encontrar el campo en un punto R cualquiera, simplemente encontramos el potencial de la carga Q y el potencial de la carga imagen, ¿no? Esto sería el potencial de la carga Q. Ahí está. 1 sobre Q sobre 4 pi x sub 0 x menos d, más y cuadrado más z cuadrado. Y el potencial de la carga imagen en R2 sería con signo menos, ¿no? El potencial de la carga 2 sería menos Q, 4 pi x al cuadrado, R sub 2. Claro, ahora R sub 2 está por el otro lado, sería X más D. ¿Ya? Las caras están a lo largo del eje X. Y de esa manera ya tienen el potencial, ¿no? ¿Quieren encontrar el campo eléctrico? Simplemente toman el gradiente. Conocí el gradiente del potencial, que es la suma de esos dos potenciales, y van a tener ustedes el campo eléctrico en cualquier punto. En cualquier punto. ¿Ya? Para eso simplemente tienen que tomar el gradiente de la suma de esos dos potenciales. Ya está el problema resuelto. Otro problema que se resuelve con el método de imágenes es una cara puntual frente a una esfera conductora conectada a Tierra. Acá también igual, ¿no? Tenemos una carga Q, aquí está la carga Q, y esta es una esfera conductora, pero que está conectada a Tierra. Como está conectada a Tierra, el potencial en la superficie de la esfera es cero. Claro, de hecho también igual, ¿no? La carga Q genera un campo en su alrededor, pero como esta es una esfera conductora, inmediatamente los electrones de esa esfera se redistribuyen y por lo tanto van a generar su propio campo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos encontrar el campo en el punto P, hay que encontrar el campo generado por la carga Q y el campo generado por la redistribución de las cargas que se da en la superficie de la esfera. También ese problema no es tan sencillo, ¿ya?
Y es por eso que también se usa el método de imágenes. Ahora, ¿dónde colocar la carga imagen para este caso? De hecho, tiene que estar a lo largo de esta línea, donde se encuentra la carga Q. Y de hecho tiene que estar dentro de la esfera. La esfera tiene un radio A. Es decir, que la carga Q' imagen va a localizarse a una distancia menor que A. Podemos poner un punto. Como está acá, lo representan a través de Y'. Utiliza la misma representación que utiliza Jackson. Utiliza X y Y. No se olviden de que X es R y Y también es R, pero es, digamos, un punto fijo donde se encuentra la carga Q. ¿Ya? Digamos que este es un punto fijo. Y es un punto fijo. Y X en realidad viene a ser R, el punto donde nos interesa el campo. Pero para eso primero hay que determinar el potencial. Una vez que ustedes tienen el potencial, toman el gradiente y ya tienen el campo. Bien, entonces igual introducimos una carga imagen Q' a una distancia Y'. No sabemos ni a qué es igual Q', ni sabemos a qué es igual el Y'. Para eso utilizamos las condiciones de contorno. ¿Y cuál es la condición de contorno? De que en la superficie el potencial sea cero. ¿Ya? Entonces el potencial, ya nos olvidamos de la distribución de carga en la superficie, solamente trabajamos con las dos cargas puntuales, con la carga real Q, que se encuentra en la posición Y, y con la carga imagen Q', que se encuentra en la posición Y'. No sabemos ni a qué es igual Q', ni sabemos a qué es igual Y', pero sí sabemos la posición de la carga Q, que es Y, y también conocemos el radio de la esfera. Entonces el problema ahora se reduce al potencial de dos cargas, ¿no? Este es el potencial de la carga Q y este es el potencial de la carga Q'. ¿Ya? Entonces vamos a expresarlo en función de los vectores unitarios n, que es a lo largo del vector posición R, donde queremos encontrar el campo, y el n', que es a lo largo de Y. ¿Ya? Entonces queda así, xn menos yn'. Acá también igual, xn, y' y n'. ¿Por qué? Porque están siempre en la misma dirección. Tanto y y' están en la misma dirección. Por lo tanto, se puede expresar con el mismo vector unitario. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Para x igual a, es decir, para r igual ¿a qué debe ser el potencial? 0. Es decir, esto nos está indicando que para r igual a es el potencial en la superficie esférica, y ahí tiene que ser 0. Entonces acá sacamos x, porque aquí hasta x ya representa el módulo, ¿no? porque lo estamos multiplicando el módulo por su vector unitario. Acá también estamos multiplicando y por su vector unitario, por lo tanto esto ya representa módulos. ¿Ya? Entonces ponemos para x igual a y lo sacamos del corchete, ¿no? Perdón, acá de las barras, porque es un escalar. Lo sacamos, aquí quedaría n nada más y aquí y sobre a. Acá también lo sacamos, aquí hemos sacado y', ¿no? Sacamos y', quedaría aquí n' menos a sobre y'. También es un escalar. Bueno, nosotros creemos de que esto sea 0. ¿Por qué? Porque el potencial en la superficie, que es para R igual a, tiene que ser 0. ¿Y cuándo esto va a ser 0? Primeramente, se tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? Q sobre A, aquí ve, Q sobre A es igual a menos Q' sobre Y'. Esa es la primera condición. Y la segunda condición sea que estos módulos sean iguales. Claro, porque si no, no va a ser 0. En primer lugar, 0. Q sobre A es igual a menos Q' sobre Y'. Ahí está. Q sobre A es igual a menos Q' sobre Y'. Y en segundo lugar, estos módulos deben ser iguales. Para que estos dos módulos sean iguales, Y sobre A tiene que ser igual a A sobre Y'. Entonces de acá salen tanto Q' como Y', ¿no? Claro, de hecho primero encontramos el Y', ¿no? Que es igual a Y', y acá lo despejamos. A cuadrado sobre Y. Acá, Q' es menos Q sobre A por Y'. Pero como ya conocemos Y', que es A cuadrado sobre Y, Q' quedaría menos A sobre Y por Q. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya tenemos
a qué es igual la carga imagen y dónde debe estar ubicado para que cumpla las condiciones de frontera. Entonces determinamos que la carga imagen debe ser menos A sobre Y por la carga Q. Y debe estar ubicado en la siguiente posición, ¿no? A cuadrado sobre Y. ¿Ya? Entonces esos son tanto Q' como Y'. La carga imagen y su posición. Bueno, ahora sí podemos encontrar la densidad de carga superficial. En este problemita sí es posible. ¿Qué es lo que utilizamos? Ya les he dicho, por ejemplo, acá, aquí hay una discontinuidad del campo eléctrico, ¿no? Porque en el interior de la esfera, ¿a cuánto es igual el campo eléctrico? Cero, claro. Si todo conductor, cuando tiene cargas, todas las cargas se localizan en la superficie, no están Sí. en la profundidad del material conductor. ¿Ya? Claro, sí hay, pero la carga total es cero, digamos. Claro, de hecho no vamos a decir que no tiene electrones, protones y todo eso, pero eso se compensa. Si hay una carga en exceso, todas esas cargas van a estar en la superficie. Entonces aquí, aplicando nada más la ley de Gauss, vemos que el campo eléctrico en el interior de la esfera es cero. Va a ser diferente de cero solamente fuera de la esfera. Y acá en la superficie siempre tiene una dirección que es perpendicular a la superficie. ¿Por qué tiene que ser perpendicular? Porque si no fuera perpendicular va a tener una componente tangente. Y si hay una componente tangente significa que debe haber corrientes, porque gracias a esa componente pueden moverse los electrones, ¿no? Entonces, como estamos hablando de electrostática significa que las cargas no se mueven, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico siempre está en la superficie, es perpendicular a la superficie, ¿ya? Entonces acá tenemos campo 1 y campo 2. Entonces aplicamos esta condición, ¿no? E sub 2 menos E sub 1 por n igual a sigma sobre epsilon sub 0. Claro que el E1 viene a ser este, ¿no? Esta es la región 1 y esta es la región 2. Esto es 0. ¿Qué haría este nada más? Pero n, ¿a qué es igual n? Viene a ser este vector. Es decir, que n está en dirección del E sub r. Por lo tanto, cuando vamos a encontrar este, solamente vamos a encontrar la componente r, ¿ya? La componente r nada más. Porque de hecho hay dependencia con el ángulo θ, mejor dicho, no con el phi, ¿ya? Entonces aquí, cuando nosotros vamos a determinar E sub 2 por n, solamente la componente r, es decir, 2r, nada más. Y esto se obtiene de acá, ¿no? Menos el potencial con respecto a r, ¿ya? Entonces eso es lo que se obtiene acá. La densidad de cargas superficiales menos epsilon sub 0 de phi con respecto a r para r igual a, es decir, en la superficie. Nos interesa en la superficie. De esa manera encontramos la densidad de carga superficial. Entonces, una vez que ustedes encuentran esto, el Q' y el Y', que es la carga imagen, y la posición donde está la carga imagen, hay que reemplazar en el potencial, acá mejor. Yo voy a utilizar el R. Ahí está con X, pero entonces quedaría así. 1 sobre. Podemos sacar el Q fuera. Que quedaría 1. Y acá módulo de R
por el vector unitario menos y. Eso lo vamos a dejar y. Eso representa la posición de la carga Q. N'. Más A menos sería acá, ¿no? Viene la carga Q', A sobre Y. Porque está multiplicado por Q y Q ya lo hemos sacado fuera. Sería A sobre Y. Aquí R por N menos Y'. Y' es A cuadrado sobre Y por N'. Todo eso es el potencial. Una vez que se encuentra ya. Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a raíz cuadrada menos 2 coseno de teta. ¿Cómo lo representan acá el coseno? A coseno de gamma. Gamma viene a ser el ángulo entre este ángulo de acá. Este es el ángulo gamma. ¿Ya? Ese es el ángulo gamma. Y también hay que calcular este. Igual, ¿no? Este es R cuadrado más también menos, ¿no? 2 sería R. El ángulo que forma es el mismo porque N' está, sería coseno de gamma. Ahí está. Ahí está. Entonces eso se tiene que reemplazar acá. Reemplazamos este y va a quedar en función de R y del ángulo gamma, porque Y son constantes, ¿no? Y es la posición de la partícula Q. Y A es el radio de la esfera. Entonces, una vez que ustedes reemplazan eso, para encontrar el sigma, hay que derivarlo con respecto a R y colocar R igual a. Y le va a dar este de acá. Si toman esta derivada, ya lo tenemos acá. Bueno, ahí está en el Jackson, está con respecto a X, pero a mí me gusta utilizar el R. Toma la derivada con respecto a R y reemplazan R igual a. Al reemplazarlo R igual a, le va a dar todo este de acá. Esa es la densidad de carga superficial. Claro, también se puede encontrar la fuerza. Claro, como tienen ustedes ahí una carga puntual y una esfera que está cargada con signo opuesto, la fuerza es de atracción, así como en el primer caso también. Acá también se puede encontrar la fuerza de atracción, ¿no? La fuerza de atracción entre el plano y la cara puntual Q. Se encuentra la fuerza entre estas dos caras puntuales, van a tener ustedes la fuerza con la cual se atraen el plano con la fuerza Q. Acá también igual. Lo tratan como si fueran dos caras puntuales, pero separados esta distancia, desde acá hasta acá. Porque ya se olvidan ustedes del plano, trabajan con las caras puntuales nada más. De esa manera, pueden ustedes encontrar la fuerza de atracción entre la carga Q y el plano. Y en este caso la esfera conductora, perdón. Fíjense ustedes cómo se resuelve un problema con las funciones de Green. Como les decía, es un poquito complicado, ¿no? Pero sí tienen que conocer que hay algunos problemas electrostáticos que se resuelven con las funciones de Green. Por ejemplo, en este ejemplo, utilizando la función de Green en coordenadas cilíndricas, encuentra el potencial escalar producido por una carga Q, que se encuentra entre dos planos conductores infinitos, conectados a tierra. El ángulo entre los planos conductores es alfa, es decir, entre los planos están formando un ángulo alfa. Y la posición de la carga Q es ρ sub 0
tiene simetría polar, pi sub 0 y z 0. Por eso es que conviene aquí trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Las coordenadas cilíndricas son ρ, phi y z. Entonces la posición de la carga Q en coordenadas cilíndricas es ρ sub 0, phi sub 0 y z igual a 0. Bueno, ahí tienen la solución, ¿no? Entonces partimos de la ecuación, queda como solución las funciones de Green. Pero la función delta Dirac en coordenadas cilíndricas tiene esta forma. Entonces lo que vamos a utilizar es esto. Este es un problema con condiciones de frontera de Dirichlet, porque conocemos el potencial en la superficie, tanto en este plano como en el otro plano. Se conoce la función de Green, pero se conoce el potencial. Y es por eso que utilizamos el problema electrostático con condiciones de frontera de Dirichlet, y es igual a esto.